Saludamos al ingeniero Diego Hidrobo, él es el presidente de la Cámara de Transporte en la ciudad de Cuenca. Ingeniero Hidrobo, muy buenos días. Quisiéramos conocer sobre el punto de vista que se mantiene, además de expectativas con respecto a la elevación de tarifas, a la revisión de tarifas en la ciudad de Cuenca, tanto para buses como taxis, es decir, en el transporte urbano público. Muy buenos días, estimado señor Cardoso. Un saludo a toda la audiencia. Mire, con respecto a ese tema, nosotros durante muchos años hemos venido ya pidiendo una actualización tarifaria. La última que se llevó a cabo fue en el año 2018, en donde se subió de 25 a 30 centavos. En ese mismo periodo, nosotros llegamos, digamos, a un acuerdo con la municipalidad en donde se expidió una ordenanza para la mejora del transporte urbano de la ciudad de Cuenca, y el punto principal era mejorar nuestras unidades. Es decir, a inicios del 2018 nosotros iniciamos una renovación de flota que culminó en marzo del 2020. Y a partir del mes de abril del 2020, una vez culminada la renovación de la flota, debía hacerse una actualización tarifaria. Eso constaba en el anexo de la ordenanza de 30 a 34 centavos, situación que no ocurrió. A esto se sumó el tema de la pandemia, que generó un conflicto de intereses grande, por cuanto tuvimos problemas, ¿no? Todo el mundo se vio afectado por la pandemia. En ese sentido, la administración municipal no dio paso hacia ajuste tarifario, y nosotros, por los múltiples problemas, entendimos que era una afectación a nivel mundial y no generamos mayor conflicto más que cumplir las disposiciones ante esta pandemia. Una vez que culminó la pandemia o se restableció, digamos, la nueva normalidad, nosotros empezamos a hacer las exigencias por cuanto se debía respetar una tarifa, que era la de 34 centavos. En este sentido, en el mes de noviembre del año 2021, a mediados de noviembre, el Consejo Cantonal aprobó el pago de un subsidio de 4 centavos para nosotros por pasajero transportado, el mismo que debía cancelarse a los 8 días de presentada la información una vez culminado el mes de servicio. Al finalizar el mes presentábamos el reporte y tenían que cancelarlos. Entonces, en ese sentido hemos venido cobrando el valor de 30 centavos a los usuarios y 4 centavos mediante subsidio, pero la ley de tránsito conmina o establece que se hagan los estudios y los ajustes tarifarios. Las revisiones de la tarifa deberían hacérselo cada 2 años. Desde el 2018 hasta la fecha, no hemos tenido un estudio de costos para determinar una tarifa técnica que garantice un equilibrio económico. A esto se suman varias incidencias ocurridas. La primera, la entrada en operación del tranvía, que afectó nuestra demanda. Es decir, en el año 2020 nosotros tuvimos problemas para recuperar la demanda porque entró en operación el tranvía. Demanda que hasta la fecha no se ha recuperado. También ocurrieron otros antecedentes que se dieron, ¿no? Tenemos el incremento en el caso del diésel, que subió un 70% de $1.03, se puso a $1.75. Eso también generó una afectación bien grande porque incrementó cerca de $20 diarios, más o menos, ¿sí? Un incremento en el costo o en el consumo diario porque el diésel es un insumo importante dentro de nuestro servicio. En ese sentido, nosotros hemos estado exigiendo y pidiendo que se respete la ley, que se contrate los estudios, que se defina una tarifa técnica que nos garantice un equilibrio económico, porque nosotros durante ya 5 años hemos venido soportando una baja significativa en nuestros ingresos. No podemos cumplir nuestras obligaciones de renovación de flota, y en ese sentido hemos pedido simplemente que se transparente la información, que el equipo consultor verifique esta información que nosotros les damos y que se haga una actualización tarifaria, ¿no? En eso estamos trabajando, esperamos que en estos días ya se culmine. Hasta el 31 de mayo o fines de mayo debía entregarse este estudio que constaba de algunos entregables. Nosotros hemos ¿Cuál sido... es la situación actual? ¿Cuál es el avance del estudio? Bueno, actualmente se han hecho entregables que han sido, verificados y aprobados por el administrador del contrato, de 3 entregables en donde se ha analizado básicamente la situación actual del transporte,
el tema de la aceptación de los usuarios, una predisposición al pago, se han analizado los costos operativos, se ha hablado de la proyección de la demanda de usuarios. Entonces, estamos revisando y justamente se ha confirmado a través de estos estudios, de este levantamiento de información, se ha confirmado lo que nosotros hemos venido diciendo ya durante algún tiempo, que hemos tenido una baja significativa en la demanda, por ende nuestros ingresos han disminuido y no podemos cubrir los costos básicamente de la renovación de flota y estamos con problemas para tener un equilibrio económico y más aún tener un retorno por las inversiones que se hizo, ¿no? Renovación de flota que debía darse nuevamente. No, 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 o sea, nosotros se hizo una verificación en el año 2017 y 18, la mayoría de buses databan del año 2001, 2002, 2003, entonces en ese sentido se hizo una revisión en donde la renovación de flota correspondía a 425 buses, según constaba en el anexo de la resolución que se tuvo. Y se lo hizo de todos. Sí, sí, se cumplió esa renovación. Nosotros actualmente estamos con buses nuevos, digámoslo así. Tenemos unos 25, 30 buses que datan del año 2013, 2014, 2015. Es decir, tienen 10 años, pero la ley de tránsito y transporte da para 20 años de la vida útil de los vehículos, ¿no? Y sale de estos estudios la tarifa que ustedes han mencionado de 45 centavos por pasajero. Bueno, nosotros hicimos una corrida haciendo un análisis de los ingresos, de los costos que hemos tenido. Últimamente hubo el incremento del 3% del IVA que también nos ha afectado, subió 5 centavos en diésel y también un efecto multiplicador en algunos insumos, ¿no? Por el incremento de ese 3% del IVA. En ese sentido, nosotros hemos hecho corridas, hemos hecho revisiones y determinamos un punto de equilibrio, ¿no? Nosotros durante 2 años hemos venido planteando de que un punto de equilibrio para nosotros sería de 45 centavos. En ese sentido, no estamos pidiendo que se aplique lo que nosotros decimos, más bien lo único que pedimos es que prime la técnica, que prime la ley. En ese sentido, que sea un estudio de costos, que sea un equipo consultor totalmente independiente como lo es la U Ya. Cuenca, Pero usted para nos que haga decía que de los informes preliminares de la Universidad de Cuenca se deduce que ustedes tienen la razón en el tema de tarifa. ¿Qué es lo que se ha dicho allí? Sí, justamente lo que se ha podido determinar es una baja en la demanda principalmente. Bueno, eso es algo lógico, ¿no? Por cuanto la entrada en operación del tranvía desde el año 2020 también generó un conflicto grande para nosotros, por cuanto lleva el mismo recorrido de la línea 100 que nosotros la llamamos, ¿no? Antigua línea 11 que conecta Baños con Ricaurte. Entonces, en ese sentido, sí nos afectó con más o menos unos 15.000 usuarios diarios de nuestra línea que migraron al tranvía. Eso principalmente. Lo segundo, también se estableció, se definió mediante un estudio, una encuesta, la data de usuarios que se iban a transportar, una proyección de usuarios, entonces se determinó un promedio de 905 pasajeros por bus por día, situación que ni en el año 2019 se dio y a la presente fecha con la entrada en operación del tranvía tampoco se ha dado. Entonces nosotros lo que dedujimos es que hubo una sobreestimación de la demanda. Ahora, en todo caso, si se llegara a llevar el costo del pasaje a 45 centavos, significaría que al pasajero se le cobraría 10 centavos más y persistiría el subsidio municipal. Bueno, en ese sentido, lo que nosotros hemos planteado con todas las experiencias, nosotros hemos tenido múltiples problemas para cobrar el subsidio. Nosotros emitimos un informe de los usuarios transportados por mes vencido, entregamos esta información a la EMOVP, la EMO valida, le pasa la información a la DGM y la DGM a su vez entrega esta información al Departamento Financiero de la Municipalidad para que se pueda generar los pagos. Nosotros hemos tenido retrasos muy importantes. La resolución, perdón, habla de que se debía cancelar a los 8 días de presentada la información. Nosotros hemos estado presentando hasta el 10, 12 de cada mes siguiente al de la prestación del servicio, pero nosotros hemos tenido retrasos de 4 o 5 meses por diferentes factores ajenos a la voluntad de las personas, pero que efectivamente ha generado conflictos grandes, básicamente por el endeudamiento que nosotros tenemos en nuestras unidades,
y nos ha imposibilitado cumplir nuestras obligaciones en las fechas establecidas. Ya. Y el cronograma para decidir sobre este tema. Bueno, la entrega del informe debía presentarse hasta finales de mayo. Entendemos que se están recibiendo los últimos informes, tiene que pasar los procesos de validación de la municipalidad con el administrador del contrato y luego se tiene que socializar. En este caso, a nosotros se nos ha socializado 3 productos, como ya lo manifesté anteriormente, y estamos a la espera de los siguientes, donde se van a definir los escenarios tarifarios para que sea el Consejo Cantonal quien tome una resolución. Ahora, ingeniero Hidrobo, asumiendo que las cosas queden así, que se suba a 45 centavos el pasaje, ¿piensa usted que los usuarios van a aceptar un incremento en definitiva del 50% de lo que están pagando ahora? Mire, hay un tema muy importante que debemos entender, ¿no? La ley habla de que cada 2 años se debía hacer ajustes tarifarios. Aquí no se ha hecho durante 6 años, un poco más, ¿no? Porque el último estudio data del año 2017, la ordenanza se emitió en el año 2018, pero el estudio data del año 2017. Estamos hablando de 7 años que no se ha hecho un estudio de costos. Todo, absolutamente todo ha subido desde los sueldos de las personas. Entonces, si las personas han ganado más, se les ha incrementado el sueldo, todo, absolutamente todos los insumos para la prestación del servicio de transporte se ha incrementado, ha habido una baja en la demanda. No entendemos por qué la gente tenga que decir no estamos de acuerdo. Todo, absolutamente todo ha subido. Nosotros no podemos continuar perdiendo. Es injusto, según nuestro estudio que hemos realizado, de que un impacto de 3, 5 dólares por usuario de transporte, según la demanda establecida en nuestras tarjetas. 3, 5 dólares, ¿de qué habla? ¿En qué tiempo? O sea, un incremento, una variación de lo que nosotros hemos estimado, más o menos, Ujú. ¿no? Nosotros, solo por citar un ejemplo, somos unidades económicas independientes, cada familia tiene un bus. En mi caso, sí tenemos el caso muy puntual mío. Yo llevo el sustento para mi hogar por mi trabajo, por la inversión que he realizado en este bus. Entonces, en ese sentido, la afectación económica de más de 20 dólares, poniendo para hacer ejemplos, suponiendo 20 dólares por día, nosotros que trabajemos 25 días al mes, son 500 dólares de afectación económica que hemos tenido. Solo en el tema del combustible. A mi familia ha habido una afectación de 500 dólares y aquí hay algunas familias que están indicando de que no tienen dinero, de que no pueden soportar esto, pero nosotros tampoco podemos soportar estas Ahora, condiciones actuales. tendría que entenderse que ustedes están trabajando a pérdida. Mire, no estamos obteniendo el retorno por la inversión, ¿sí? O sea, hay personas que han podido soportar esto porque efectivamente hay algunos que somos dirigentes, tenemos una remuneración por aquello, hay personas que realizan la operación del vehículo, varios socios de base que manejan los vehículos, entonces en ese sentido ellos están trabajando y lo que les corresponde como chofer están llevando a sus casas, ¿no? Y lógicamente hay otros compañeros que tienen ya años en el transporte, que tal vez han podido emprender en otros negocios que les permite soportar esto, pero en las condiciones actuales no es negocio. Y si alguien dice que esto es negocio, les invitamos a que compren un bus y piensan que esto es totalmente rentable para que conozcan nuestra realidad, porque en los actuales momentos, nosotros como transportistas somos los únicos que estamos interesados, y es entendible, ¿no? Estamos interesados en que haya un incremento. Nadie de nuestros usuarios va a estar predispuesto a un incremento por las condiciones económicas del Pero, país. ingeniero Hidrobo, esto de decir que cualquier persona para que vea cómo es, para que palpe cómo es la situación, compre un bus, no es un decir nada más, pues además de esa inversión del bus, tendría que conseguir un cupo para poder trabajar. Mire, ahorita hay muchas unidades, hay socios de base que no soportan más. No se trata de comprar un cupo, ahorita hay muchas unidades que están en venta porque este negocio no es rentable. Nosotros estamos defendiendo una Pero inversión. se vende con el cupo. Sí, sí, justamente, sí. Sí, sí, ahorita hay Y qué costo muchos tiene el socios. cupo? Muchos socios de base han hecho estas ventas. A ver, eso es relativo, dependiendo de la empresa, dependiendo de la Ujú, operadora, están entre los 80, 90 mil, 100 mil, 110, 120 mil dólares, dependiendo de la empresa y de las condiciones de cada una. ujú. Bien. Cuéntenos ahora del tema de las tarifas para taxi, del taxímetro.
¿Cómo se encuentra el proceso? Que allí también hay expectativas de un alza. Bueno, en ese sentido de lo que he conversado con nuestros colegas, ¿no? De los taxis, ellos también ya son varios años que no han sufrido, que no han tenido un estudio, han tenido una variación en el costo. Entonces, en ese sentido, lo único que nosotros pedimos, siendo empáticos, ¿no? Con todos los que emprenden honestamente un trabajo, que se cumpla lo que disponga la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos también están exigiendo un ajuste, una revisión tarifaria, porque son algunos años ya, ellos incluso, si no estoy mal, son 8 o 10 años que no se ha revisado la tarifa del taxi. Entonces también están exigiendo algo justo, porque las condiciones han cambiado mucho en todos estos años, ¿no? Bien, antes de ir a otro importante tema, quisiera tratar brevemente sobre lo que está sucediendo en la plataforma de Narancay. Hay protestas allí en el barrio, hay problemas no tan claros, pero entre otros se ha señalado que hay una oposición de ustedes como transportistas para que se ponga en funcionamiento buses eléctricos que cubran el trayecto plataforma de Narancay hasta la primera estación del tranvía. ¿Cómo está esa situación? Mire, hay un tema importante con respecto a esto. La entrada en operación del tranvía ha generado una disminución, digámoslo así, en la demanda de pasajeros del transporte urbano. Ante una baja demanda, si es que hay una baja demanda, el valor de la tarifa debería incrementarse, porque se tienen que cubrir costos operativos. Nosotros hemos planteado y hemos solicitado a la municipalidad que nos dé a conocer cuál es la planificación. Nosotros como transportistas no estamos de acuerdo en que se incremente más la flota, porque en este caso el tranvía entró como una operadora más que ha afectado la demanda. Es decir, al haber más actores en el tema de movilidad, los ingresos que se generan por esa movilidad disminuyen para cada una de las partes. Entonces, en ese sentido, el dinero que más antes estaba o que ingresaba para los transportistas se fue a las arcas del tranvía. Es una planificación municipal, lo entendemos plenamente, pero en este sentido, si es que optan por poner buses eléctricos, es decir, incrementar la flota de oferta para la prestación del servicio, eso implicaría generar más costos operativos, por ende la tarifa tendría que subir. Ahora, Entonces, en este ingeniero sentido, Hidrobo, ¿cómo conciben ustedes el tema de la oferta y la demanda? Que es, nos guste o no, la forma en que se manejan las cosas en este Ecuador, que es un país capitalista. sí, o sea, mire, hay un tema que se maneja en el caso de la oferta y la demanda. Nosotros tenemos la tendencia de crecimiento poblacional para Cuenca, si mal no recuerdo, estaba, según la información establecida, data de un 1,6% de crecimiento de la población en forma anual. En el sentido, como no todos utilizan el transporte, el crecimiento se ha dispuesto o se ha calculado en un 1% de incremento de la demanda para la ciudad de Cuenca. En este sentido, solo por citar un ejemplo, el tranvía se nos llevó más o menos 15,000 usuarios, ¿sí? Entonces, si es que la tendencia de crecimiento en el tema de demanda es de un 1% anual, de 400,000 usuarios que nosotros transportábamos, para efectos explicativos, tomamos un número redondo, 400,000 usuarios, el 1% sería 4,000, que debería incrementarse por año. Para 4 años deberían ser 16,000. Esto quiere decir que la entrada en operación del tranvía nos limitó el incremento de los usuarios de 4 años. Es decir, nosotros no vamos a tener ese incremento Claro, y sí, la demanda se va a disminuir, está ¿no? bien su análisis, pero yo le diría, y en el tema calidad, es decir, hay una preferencia del usuario. En este caso, por ejemplo, tranvía sobre línea 100. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes para mejorar el servicio y Mire, hacer, a pesar de la competencia, hacer más atractivo el uso de los buses? hay un tema muy importante, ¿no? ¿Por qué es tan atractivo el tranvía? Uno, que es muy cómodo. La ciudad se paraliza para la movilización del tranvía, nada se opone al tranvía. Los semáforos están calibrados de tal manera que cuando pasa el tranvía en la Avenida de las Américas y en todo su recorrido, absolutamente cambien a verde y el tranvía no tenga ningún retraso. Nosotros como transportistas
hemos reclamado eso y hemos dicho, nosotros transportamos a 350.000 personas diariamente y hemos dicho qué ha hecho la municipalidad, qué ha hecho la EMO para ayudarnos a que no se queden atascados nuestros buses. Nosotros hemos sido tratados como cualquier particular. El tema del carril exclusivo no se respeta, no hay un seguimiento, no hay la empatía de parte de los usuarios. Muchos nos reclaman de que no cumplimos los tiempos, estamos atascados en tráfico, tenemos que también nosotros pararnos para que pase el tranvía. Entonces hemos pedido que también seamos considerados como el servicio tranviario, ¿no? Y es por eso que la preferencia está allí, en los usuarios del tranvía. Se Claro. cumplen tiempos Pero exactos. a nivel global, ustedes, los buses me refiero, tienen el 95% del transporte de pasajeros. La diferencia queda para el tranvía, Sí, podría decirse que sí. Bueno, tomando en consideración las otras modalidades, no hablando únicamente en el transporte masivo. obviamente. Pero sí, sí, pero en ese sentido lo que nosotros simplemente planteamos es que tienen que mejorar las condiciones. Se han identificado sectores en toda la ciudad que son bastante conflictivos y algo se tiene que hacer. Tenemos problemas con los ciclos semafóricos, tenemos problemas con la movilidad de los propios vehículos particulares, en donde efectivamente no se puede verificar, ¿sí? Cómo hacer para que los buses tengan preferencia. Están atascados en el tráfico igual que cualquier vehículo particular y nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos dé esa factibilidad de poder prestar el servicio a tiempo considerándose algo parecido o una situación similar a la del tranvía y básicamente en los carriles exclusivos que están determinados por ordenanza, ¿no? Lo que quisieran ustedes es ver en Cuenca implementado un sistema parecido al trolebús en Quito o a la metrovía en Guayaquil. Sí, bueno, en ese sentido entendemos que la movilidad es para todas las personas, pero por la cantidad de usuarios que nosotros transportamos, pedimos que sí, por lo menos en horas pico se respete este tema de carriles exclusivos para poder servir oportunamente a nuestros usuarios, ¿no? Bien, una pregunta final quisiera hacerle dentro de toda esta problemática. ¿Cómo ingresa, esto tiene mucho que ver con costos, la intención del gobierno de liberar el precio de la gasolina extra y ecopaís? El tema del combustible se ha analizado, la semana anterior estuve en una reunión en Quito. Eh, el incremento de los combustibles genera un efecto dominó en todos los productos. Más O allá sea, de que el diésel no se toca. claro, o sea, entendemos que si es que hay un incremento, absolutamente todo va a subir. Así es nuestra cultura. Lógicamente, después, en temas de libre oferta y demandas, habrán ajustes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo único que nosotros pedimos y hemos pedido al gobierno es que tiene que tomar en consideración los sectores estratégicos que utilizan este tipo de combustibles para evitar un impacto económico grande en la población, ¿no? Sabemos también que el tema del subsidio que se da en los actuales momentos, en muchos casos, especialmente en las fronteras, es mal utilizado, ¿no? Por cuanto hay algunas personas que se benefician de esto al hacer un comercio ilegal. Hemos entendido esto, estamos con precios por debajo si es que comparamos con nuestros vecinos. Y en ese sentido, entendemos también un poco las condiciones del país en las que estamos, pero también se debe pensar en la población. Hemos dado a conocer algunos problemas que se dan con respecto a la focalización que ya se ha intentado dar en administraciones anteriores, entonces por eso que estamos muy pendientes para poder participar en mesas técnicas, para buscar soluciones, ¿no?, que beneficien a la población y a los actores de sectores estratégicos, para Bien, minimizar el impacto económico, lógicamente, en la población. queremos agradecerle por su presencia, ingeniero Hidrobo. Muchísimas gracias, mi señor Cardoso, y un gusto y un saludo a todas las personas que escuchan esta prestigiosa emisora. Declaraciones del ingeniero Diego Hidrobo, él es el presidente de la Cámara de Transporte.